Bienvenidos al vídeo 30 del curso de estadística para mayores de 25 años que hoy tratará sobre la dependencia y la independencia de variables. La primera cosa que nos vamos a plantear es recordar lo que ya comentamos para la R, es decir, el coeficiente de correlación lineal, para la R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y además hay que añadirlo también para la covarianza. Y es que estos cálculos que nosotros hacemos son cálculos previstos para rectas. Las relaciones pueden ser rectas o curvas, recordemos el análisis gráfico que hacíamos, pero cuando hemos hecho análisis numérico, es decir, cuando hemos aplicado fórmulas para encontrar parámetros bidimensionales, hemos aplicado rectas siempre. Por lo tanto, la covarianza, el coeficiente de correlación lineal y el coeficiente de determinación tienen esa limitación, solo están previstos para rectas. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues porque los cálculos de la relación de las relaciones curvas son complicados y por lo tanto el objetivo de este curso no llega más allá de la recta. Sin embargo, ocurren cosas con esta limitación que hemos tenido, ocurren cosas que no podemos explicar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta distribución, que es una que he preparado para este vídeo, con todos estos datos, X y Y. Frecuencia 1. No he puesto la columna de frecuencia porque las frecuencias N, X y Y son 1. Si yo represento esto, obtengo este gráfico de aquí. Como veis, este gráfico es simétrico. No hay ninguna recta que se parezca a esto. Además tiene un problema porque hay como dos orientaciones, ¿no? Una parte que es una orientación negativa y una parte que es una orientación positiva. Esta sería la negativa y esta sería la positiva. Es bastante difícil de manejar esta curva. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues vamos a hacer lo que hemos hecho todo el rato. Vamos a calcular la covarianza. Si nosotros calculamos la covarianza de esta distribución, de esta figura, esta nube de puntos, ¿qué va a ocurrir? Pues que nos va a dar 0. La covarianza da 0, lo que significa que no hay relación. ¿No hay relación? Bueno, no hay relación en los términos que nosotros hemos estudiado, que son los términos de una recta. Eso se llama lineal. No hay relación lineal, pero quizás haya relación curva o no lineal. Es lo mismo curva en este caso que no lineal. Por lo tanto, hay algo que va más allá de lo que hemos estudiado y es la posibilidad de que la relación sea una curva. Y de hecho es así. Estos datos que os he puesto aquí pertenecen a una ecuación. Fijaos que tiene una x cuadrado aquí. Por eso ya no es lineal, ya no es una recta, porque hay este cuadrado aquí. Y eso es una parábola, que es de hecho el gráfico que tenemos aquí representado. Por lo tanto, nosotros somos capaces de detectar si hay relación o no cuando son lineales, pero puede ser que no detectemos las relaciones curvas. Y esto es lo que va a tratar hoy el vídeo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de la dependencia y la independencia de variables. Se dice que dos variables son independientes si no hay ninguna relación entre ellas, ni lineal, es decir, ni recta, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, ni no lineal, o sea, curva, que es lo que no hemos estudiado ni podemos estudiar por su complejidad matemática. Sin embargo, vamos a ser capaces de distinguir cuándo hay dependencia e independencia de variables. Pero primero entendamos qué quiere decir dependencia e independencia. Imaginemos que estos son todas las relaciones que hay entre las variables que nos podamos imaginar. Vamos a dividir esto en dos partes. Una será la primera, esta de aquí, esta que tenemos aquí, corresponderá a aquellas relaciones que tienen, o sea, aquellas parejas de variables que tienen relación lineal. Será fácil de distinguir. ¿Por qué? Porque cuando la covarianza de diferente de 0 quiere decir que hay una relación con una línea, a través de una línea, de una recta. Y el otro grupo, este otro grupo lo formarán las que no tienen relación lineal, las que nos salía una covarianza igual a 0. Esto hasta aquí era muy fácil. ¿Hay relación? No hay relación. Pero hemos añadido una palabra, lineal, en forma de recta. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a ocurrir con las que no tienen relación lineal? Es decir, con este cuadro de la derecha. Pues va a ocurrir que
se puede dividir en dos. Se puede dividir entre aquellas que tienen una relación curva, es decir, no lineal, y se puede dividir en la otra parte, que son las que no tienen ninguna relación, ni lineal, es decir, recta, ni no lineal, es decir, curva. No hay ningún tipo de relación. O sea, abreviando, aquí hay relación recta. Aquí hay relación no recta. Y aquí no hay relación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son los tres grupos de parejas de variables que podemos encontrar y sus relaciones entre ellas. Bien, vamos a ver ahora qué es una pareja de variables, qué son una pareja de variables independientes y qué son una pareja de variables dependientes. Fijaos, es dependiente cuando hay relación, sea recta, esta de aquí, o sea curva, esta de aquí. Por lo tanto, fijaos que todo esto que acaba de colorearse en color azul serán variables dependientes, porque sea recta o sea curva, hay una relación. En cambio, lo que ahora está coloreado de color rojo y rosa son variables independientes, porque no existe ninguna relación. ¿De acuerdo? Fijaos lo que ahora deducimos de todo esto. Cuando una variable es independiente, es decir, cuando una variable pertenece a este grupo rojo, automáticamente está en esta columna, por lo tanto su covarianza es 0. Obligatoriamente, cuando una variable o dos variables son independientes entre sí, la covarianza es 0. Sin embargo, el caso contrario no se da. Voy a limpiar todo esto para que no esté tan sucio. Fijaos que ahora, cuando nosotros hacemos el planteamiento contrario, nos encontramos que una sigma y, es decir, una covarianza igual a 0, ¿quiere decir que las variables son independientes? No, porque la sigma y, es decir, la covarianza igual a 0, es toda esta columna. Y en esta columna hay una zona azul, que es una zona dependiente, y una zona roja que es independiente. Por lo tanto, el hecho de que la sigma xy sea 0, es decir, que la covarianza sea 0, no quiere decir que las variables sean independientes. Pueden tener una relación curva. Entonces, es mucho más restrictivo ser independientes, porque no hay ninguna relación, que tener una covarianza, una sigma xy, igual a 0. Muy bien. Veamos ahora cómo calculamos la dependencia o independencia de variables. Pues se parte de la base de que estamos ante una covarianza igual a 0, puesto que si no es 0 es dependiente, ¿no? Ya no hace falta seguir. O sea, si sabemos que hay una dependencia en forma de recta, ya es dependiente, no hay que darle más vueltas. Por lo tanto, vamos a suponer que la covarianza es 0. ¿Es dependiente o es independiente? Pues tenemos que partir de la tabla de doble entrada o contingencia de frecuencias absolutas. Tendremos que convertirlo en una tabla de frecuencias relativas. Vamos a ver un caso. Aquí tenemos un caso en que tenemos una distribución de datos en forma de columnas, y vamos a ver cuál sería su tabla de doble entrada o contingencia. Pues vamos a verlo. Fijaos, aquí están los valores de las x, y aquí están los valores de la y. Diríamos, para la pareja x1 y e100, x1 y e100, estamos hablando de esta casilla de aquí. Esta casilla de aquí tiene como valor interno un 2. Efectivamente, si nosotros... Limpio esto porque si no queda un poco sucio. Si nosotros ponemos esta frecuencia aquí, tenemos un 2. ¿Cuál será la casilla siguiente? La 1, 200. Y le pondremos un 5 dentro. 1, 200 es esta casilla de aquí. Por lo tanto, vamos a ver que le ponemos un 5. Efectivamente, así podemos ir rellenando toda la tabla y nos daría esto. Ya he puesto las marginales y todo. Bien, vamos a ver a continuación cómo convertimos esta tabla de contingencia
de frecuencias absolutas, la convertimos a una tabla de frecuencias relativas. Pues para dar este paso os recuerdo la fórmula. La fórmula había que coger cada NI, las NI son esto, etcétera, toda la parte blanca de esta tabla, y había que dividirlo por n, que en este caso es 100, por lo tanto la división es muy fácil, solo hay que correr la coma 2 hacia la izquierda. Fijaos, si hago esto, por ejemplo, en el caso de esta casilla, vuelvo a limpiar para que todo quede un poquito más claro. Si cojo este 2 y lo divido por 100, que me va a dar 0,02. Si cojo este 5 y le divido por 100, me dará 0,05. Si cojo este 3 y lo divido entre 100, me dará 0,03. Y ya puedo incluso hacer la marginal de esta fila, que es 0,10. Y sigo, hago uno más y ya está. Si cojo este 8 y lo divido otra vez por 100, que es la n mayúscula, me va a dar 0,08. Y ya relleno toda la tabla porque todo es así de sencillo. Aquí tenemos toda la tabla. Por lo tanto, hemos pasado de una tabla de frecuencias absolutas a una tabla de frecuencias relativas. Hemos pasado de una n igual a 100 a una n, vamos a llamarle relativa, de 1, que es lo que tiene que sumar. Bien, una vez tenemos esta tabla de doble entrada o de contingencia de frecuencias relativas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto es un poco más complicado. Vamos para allá. Se construye una nueva tabla y vamos a rellenar cada celda de esta nueva tabla. ¿Con qué? Pues nos vamos a fijar en la misma celda de la tabla original, de la de frecuencias relativas que acabamos de construir antes. Y vamos a hacer una operación que nos va a permitir rellenar esta nueva tabla. ¿Qué operación? En la tabla de las frecuencias relativas busco las dos marginales. Fijaos, lo voy a hacer aquí para que lo veáis más claro. En esta tabla voy a fijarme en esta celda y en sus dos marginales. Las dos marginales son esta y esta, la marginal por la derecha y la marginal por abajo. Y en esta nueva tabla que construyo aquí voy a poner el producto de multiplicar estos dos valores, el 0,20 por el 0,10. Y pongo el resultado aquí. Si este resultado coincide con este, sigo adelante. Es lo que digo aquí. Si el valor de la nueva celda coincide con la misma celda de la tabla anterior, de las frecuencias relativas, entonces continúo con la celda siguiente. Si no coincidiera, hay que parar el cálculo y ya sabemos que las dos variables son dependientes. Bien, como en este caso han coincidido, voy a hacer la celda siguiente. Borro esto y vamos a ver la celda siguiente. La celda siguiente será esta de aquí, esta celda de aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues me fijo en la celda de la tabla de frecuencias relativas, busco la marginal por la derecha de esta celda, busco la marginal por abajo de esta celda y multiplico estos dos. A ver qué pasa. 0,10 por 0,5 da 0,05. Efectivamente, vuelve a coincidir el valor de esta celda con el valor de esta celda, por lo tanto, voy por buen camino para que sean independientes. Sigo haciéndolo con la siguiente. Si me diera diferente, se acabó, ya no hay que calcular más, son dependientes, pero como da igual hay que seguir. Vamos a por el siguiente. Fijémonos, voy a limpiar primero, que esto se ensucia muy rápido ahora. Bien, cojo esta celda y digo, voy a multiplicar la marginal por la derecha, que es el 0,10, por la marginal por abajo, que es 0,30. ¿Cuánto da esto? 0,03. Efectivamente, lo pongo aquí. Y otra vez me coincide esto con esto. Por lo tanto, sigo por el camino de la independencia. Y me toca calcular otra celda. Limpio de nuevo para que esto esté más limpito y se vea todo más claro. Voy a la celda siguiente. La celda siguiente es 0,08, esta de aquí. Busco su marginal por la derecha, es el 0,40. Busco su marginal hacia abajo, 0,20. Y multiplico estos dos. El 0,20 por el 0,40 y da 0,05.
0,8. De nuevo vuelve a coincidir el valor de esta celda con el de la tabla anterior, la misma celda de la tabla anterior, la de las frecuencias relativas que he calculado antes. Bien, y si continuamos así, veríamos que todos coinciden. Por lo tanto, si todas las celdas originales de esta tabla coinciden con las multiplicaciones de las marginales para cada celda, esto quiere decir que mis variables son independientes. En cambio, si algún valor fallara, si alguna de estas multiplicaciones marginales no funcionara, automáticamente las variables serían dependientes. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo 54, imaginemos que, dada la siguiente tabla de doble entrada, esta de aquí, determinad si las variables x y y son dependientes o independientes. Pues bien, primera cosa que tenemos que hacer, fijaos que estos son frecuencias absolutas, lo primero que hay que hacer, bueno, ya nos he dado la tabla en columnas, ya le he dado directamente la tabla de doble entrada para facilitar las cosas. ¿Qué hay que hacer primero? Convertir esta tabla de frecuencias absolutas, convertirlas en frecuencias relativas. Lo hago aquí directamente, es dividir todo por 100, puesto que la n también es 100. Cada casilla blanca hay que dividirla por 100 y luego hacer las sumas y demás. Bien, este paso es relativamente sencillo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que coger una nueva tabla, esta de aquí, cojo esta primera celda y busco sus marginales. Son 0,10 por la derecha y 0,25 por abajo. 0,10 por 0,25 da 0,025. Esta y esta de aquí no coinciden, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no hace falta seguir al primer fallo que hay de coincidencia, ya sabemos que las variables son dependientes y no hay que continuar haciendo nada más. Esta es la manera de determinar cuando las variables son dependientes o independientes. Y bueno, aquí acaba este vídeo. En la descripción os voy a dejar enunciados de problemas relacionados con este contenido y también os voy a dejar ejercicios de teoría. Como siempre, también tenéis mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será el de la calculadora para el tema 2. Uso de la calculadora para el tema 2. Saludos.